Todo dispuesto bajo el dosel bajo de las ramas de magnolio que se arqueaban sobre el jardín de mis padres. Era su 40º aniversario, y todo estaba cuidado hasta el más mínimo detalle. Desde la platería antigua hasta el trío de jazz que tocaba suavemente junto a la fuente. Yo estaba sentada cerca del extremo de la mesa, como siempre, lo suficientemente cerca para rellenar el vino. Lo suficientemente lejos para ser olvidada. Sylvie ya había deleitado a la mesa con 3 historias, cada una más ruidosa y autocomplaciente que la anterior. Su boutique había aparecido en una revista local de estilo de vida. Un músico se había pasado por allí. Una modelo había lucido uno de sus fulares de seda personalizados en Instagram. Papá sonreía radiante. Mamá asentía, con la sonrisa tensa por el esfuerzo. Cuando sirvieron el postre, una tarta de melocotón que su asistente había comprado en una panadería para la que yo solía pagar facturas, Sylvie se inclinó hacia adelante y lo dijo. ¿Qué se siente?, preguntó, alzando la copa lo justo para asegurarse de que todos la miraban. ¿Ser la más inútil de aquí? Una pequeña oleada de risas recorrió la mesa como champán derramado, silenciosa, pegajosa e imposible de ignorar. La risa de papá fue profunda y despreocupada. Mamá esbozó una de esas sonrisas de boca cerrada que usa cuando no quiere parecer cómplice pero tampoco piensa oponerse. El marido de Sylvie sonrió con suficiencia, como si ya hubiera oído el chiste antes. Probablemente así era. No bajé la mirada. No me reí. Simplemente junté las manos en mi regazo y luego las coloqué con cuidado sobre la mesa. Mi voz no se alzó por encima de la música, pero cortó la velada como la cuerda de un violonchelo al romperse. La sonrisa de suficiencia de Sylvie se quebró, vaciló y desapareció. Me levanté lentamente. Las patas de mi silla rasparon bruscamente el patio de piedra. Nadie me detuvo. Nadie habló. Me volví hacia la puerta del jardín, con el aire denso a mi espalda. No esperé a que me llamaran. Sabía que no lo harían. Pasé junto a la fuente, junto a las luces parpadeantes y la plata pulida. Tenía 14 años cuando oí el pánico en la voz de mi madre detrás de la puerta de la cocina. Fue la primera vez que entendí que el dinero podía zumbar como una advertencia en las paredes de nuestra casa. Papá había perdido un cliente importante y la hipoteca estaba a punto de vencer. Conté cada dólar que había ahorrado, 800 en total, y deslicé el sobre en el escritorio de mi padre. No me dio las gracias. Me llamó, confiable. Al mes siguiente. Sylvie recibió un descapotable nuevo por su 18º cumpleaños. Uno rojo con matrícula personalizada y asientos de cuero blanco. El tipo de coche que hace girar cabezas incluso en el tráfico turístico de Charleston. Gritó de alegría cuando lo vio. Mis padres sonreían radiantes. Nadie mencionó el sobre que yo había dejado. A los 17, ya estaba haciendo turnos extra en un café del centro, cubriendo a estudiantes que necesitaban los fines de semana libres. Le di a papá $500 para herramientas de dibujo nuevas cuando dijo que su viejo juego apenas se mantenía unido. Me dio una palmada en la cabeza como si fuera el perro y luego le dijo a mamá que yo era un fondo fiduciario andante. A los 19. Me ofrecieron una beca parcial para estudiar historia del arte en Florencia. Era lo primero que había deseado solo para mí. Recuerdo estar sentada en los escalones traseros con la carta de aceptación, releyendo las palabras hasta que se volvieron borrosas. Pero Sylvie se había vuelto a retrasar con la matrícula. Algo sobre tasas impagadas y un apartamento demasiado caro para su trabajo a tiempo parcial en una galería. Papá me hizo sentar en su despacho. La familia ayuda a la familia, Karen, dijo. Yo me gradué en una universidad estatal local, compaginando clases nocturnas con 2 trabajos. En la boda de Sylvie, pagué el depósito del lugar de la recepción. Cuando abrió su boutique Juniper and Silk, firmé el préstamo como aval y nunca más volví a ver los papeles. Me llamaban servicial, práctica, constante, pero nunca por mi nombre, y ciertamente nunca con un gracias. Dijo, con la voz alegre, como si hubiéramos hablado esa misma mañana. Necesito un favor. No dije nada. Solo esperé. A la boutique le va genial. De verdad que sí. Pero hay un local al lado en el que quiero expandirme. El banco me ofrece una línea de crédito, pero quieren un cofirmante.
Solo $75.000. No es nada, en serio. A ti se te dan bien los números. ¿Puedes ayudarme a conseguirlo? Lo dijo como si estuviera pidiendo que la llevara al aeropuerto. Me incorporé. $75.000 no es nada, Sylvie. Oh, vamos, se rió ligeramente. Te pasas el día sentada en ese pequeño apartamento escribiendo propuestas de subvenciones. ¿Tienes inversiones? Ni siquiera tienes hijos ni una hipoteca. No es como si estuvieras curando el cáncer. Se me hizo un nudo en la garganta. No, dije. Hubo una pausa. No, como en que no me vas a ayudar. No, como en que no voy a ser cofirmante de un préstamo de $75.000 para alguien que no me ha devuelto nada. La ligereza desapareció de su voz. Estás siendo egoísta. La palabra cayó como una cerilla. No discutí. Terminé la llamada. Cuando volvió el silencio, me levanté de la cama y abrí mi portátil. Hice clic en varias carpetas hasta que llegué a la que había llamado registros. Estaba protegida con contraseña. La introduje. Recibos, transferencias bancarias, documentos fiscales, pagos de matrícula, recargas de cuentas de empresa, todo llevaba hasta mí. Había escaneado y guardado cada uno de ellos, año tras año. Al final había un contrato, firmado y notariado, con fecha de marzo de 2015. Me quedé mirando la última línea, participación en la propiedad, 51%. Karen Mayalerie. Había llorado la noche que lo firmó, abrumada y desesperada. El negocio se estaba hundiendo. Yo había liquidado casi todo lo que tenía para mantenerla a flote. Firmó sin leer. Nunca se lo recordé. Su expresión se contrajo como si no pudiera decidir si estar ofendida o confundida. La mano de mi madre quedó suspendida en el aire, todavía sosteniendo su copa de vino. Mi padre se aclaró la garganta, pero el sonido no tuvo peso. Nadie se movió. No volví a sentarme. En cambio, di un paso adelante, mi voz tranquila pero clara. ¿Quieres saber cómo me siento? Pregunté. Dirigí mi mirada primero a Sylvie. La matrícula que no podías pagar en St. Martins, fui yo. El alquiler de la boutique cuando tu cheque rebotó durante el confinamiento, yo otra vez. Las nóminas de tu personal durante 3 trimestres consecutivos, todo cubierto. Miré a mis padres. El pago inicial de vuestro nuevo tejado, el ortodoncista. La recepción con catering para la boda de Sylvie. Firmé cada cheque. Llené cada vacío. Sylvie abrió la boca, pero no salió nada. Me mantuve en silencio porque pensé que eso es lo que hacía la familia, dije. Pensé que ser útil era lo mismo que ser amada. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si daba lo suficiente. Metí la mano en mi bolso y coloqué una carpeta de Manila sobre la mesa. No la abrí. No lo necesitaba. Dentro hay documentos que prueban que he financiado más de $120.000 en gastos para esta familia desde que tenía 16 años, incluido el contrato que me convierte en la propietaria mayoritaria de Juniper & Sick. Sylvie se enderezó de un salto. Me volví hacia la puerta. La luz de las velas a mi espalda parpadeó, inquieta. Nadie me siguió. Nadie pronunció mi nombre. Para cuando llegué a la calle, el aire se sentía más fresco y... Por primera vez, el peso no era mío. La mañana después de la cena, abrí mi aplicación bancaria. Mi pulgar se detuvo sobre la transferencia programada, $500 retirados de mi cuenta de ahorros el primero de cada mes, como un reloj. Había comenzado discretamente cuando la boutique de Sylvie apenas cubría los gastos. No se lo había contado. Ella simplemente asumió que las cosas se habían resuelto solas. Toqué, cancelar transferencia. ¿Apareció una ventana emergente? ¿Estás seguro? Hice clic en, sí. Al final de esa semana. Llegaron las consecuencias. Primero, fue una serie de mensajes de Sylvie, el casero llamó. El alquiler ha rebotado. ¿Qué está pasando? Los proveedores están como locos. ¿Te has retrasado en algo?
Luego las llamadas. Luego los mensajes de voz. Cada uno más frenético que el anterior. Para el viernes por la noche, dejé de mirar el teléfono por completo. El sábado por la mañana, sonó el timbre. Me acerqué al intercomunicador, sabiendo ya que voz estaría esperando al otro lado. Karen, espetó Sylvie. Abre la puerta. La voz de mi padre la siguió, más baja pero con un filo de autoridad. Mi padre la siguió más lentamente, sus ojos recorriendo el espacio como si buscara algo de lo que decepcionarse. Me has cortado el grifo, dijo Sylvie. La boutique es un desastre. No puedes decidirlo tú sola, espetó. No cuando hemos llegado tan lejos. Llevo años decidiéndolo, respondí, caminando tranquilamente hacia la mesita donde guardaba la carpeta. Tú nunca te diste cuenta. Puse el portafolio de cuero sobre la mesa de centro y lo abrí: recibos, transferencias bancarias, el contrato de préstamo de la boutique, registros bancarios. Correos electrónicos con sus proveedores. El contrato con mi 51% de propiedad, notariado y fechado. Todo lo que has construido, dije, pasando las páginas lentamente. Ha sido sostenido silenciosamente por mí. Puedes llamarme egoísta, dramática, lo que quieras, pero he terminado. Mi padre se inclinó sobre el hombro de ella, entrecerrando los ojos ante el contrato. Así no es como funciona la familia, Karen, dijo. No llevamos la cuenta. No, respondí. Simplemente no os gusta cuando las cuentas se dicen en voz alta. No hablaron por un momento. Luego Sylvie agarró la carpeta, escaneando las páginas como si viera mi nombre por primera vez. Le temblaban las manos, pero no dijo nada. ¿Queríais que lo arreglara? Dije, cruzándome de brazos. Acabo de hacerlo. La voz de mi padre se agudizó mientras se interponía entre la mesa de centro y yo. Esto se acaba ahora, dijo. Restablecerás el pago. No podemos permitirnos este caos. Karen, tienes los medios. Ayudarás a tu hermana. Habló como si yo fuera una niña de nuevo. Como si los años no hubieran pasado. Como si no hubiera financiado su paz durante más de una década. Como si la obligación fuera mi estado por defecto. Ya lo he hecho, dije, con voz firme. Ayudé cuando Sylvie me llamaba llorando noche tras noche, cuando pensaba que su boutique estaba acabada, cuando los acreedores la rodeaban y no podía pagar las nóminas. Liquidé mi cartera de inversiones, $60.000. Todo mi colchón financiero. Él parpadeó. La cabeza de Sylvie se echó hacia atrás. Nunca dijiste eso, escupió. No me lo dijiste. No preguntaste, dije. Se volvió hacia mi padre, con los ojos muy abiertos. Pensé que era un préstamo a corto plazo. ¿Firmaste un contrato?, dije. Estabas desesperada. Salvé el negocio. Sylvie. Y luego desaparecí para que pudieras fingir que todo lo habías hecho tú. Apretó la mandíbula. No tenías que humillarme. No tenías que sacarlo a relucir delante de todo el mundo. Yo saqué a relucir la verdad. Tú trajiste la humillación en el segundo que me llamaste inútil. Mi padre alzó la voz. Esto no va de sentimientos. Esto va de unidad, de proteger a la familia. No, dije, acercándome. Esto va de poder. No puedes burlarte de la persona que mantiene las luces encendidas. No puedes llamarla egoísta cuando deja de permitir que la agoten. Sylvie se rió. Una risa amarga y quebradiza. ¿Así que esto es una venganza? ¿Un patético juego por el control? No, dije suavemente. Esto es una recuperación. Durante años. Te mantuve a flote y te dejé fingir que yo no existía. Te dejé tratarme como si te debiera el aire que respiras. Pero no es así. Ya no. Mi padre negó con la cabeza. Estás destrozando a esta familia. He estado manteniéndola unida, dije en voz baja, invisiblemente. Solo os disteis cuenta de mi existencia cuando dije que no. Sylvie apretó el portafolio contra su pecho. Su silencio fue más ruidoso que cualquiera de sus gritos. Cuando se fueron, no los acompañé a la puerta.
Cerré la puerta suavemente tras ellos y me quedé allí un largo momento, con la mano todavía en el pomo. Mi voz por fin había aterrizado, y sabía exactamente dónde resonaría a continuación. El sobre de Manila llegó una mañana lluviosa, pesado en mi buzón, como si ya supiera lo que llevaba. Dentro había una demanda. Sylvie me demandaba. No entré en pánico. Llamé a Laura, quien me dio el nombre de una abogada de confianza, Margot Shaw. Margot lo revisó todo, mis documentos, las cadenas de correos electrónicos, las transferencias bancarias, el contrato notariado. No se inmutó. Esto no es una demanda, dijo, pasando la última página. Es un disparo de advertencia, y no dará en el blanco. La audiencia llegó rápidamente. Sylvie apareció, impecable, con los labios apretados. Mi padre se sentó a su lado, con los brazos cruzados y la mandíbula trabada. No me miraron. Su abogado me pintó como controladora, calculadora, dijo que me aproveché de su desesperación en 2015. Alegó que usé el negocio como palanca contra la familia. Entonces Margot se levantó. No adornó nada. Les mostró lo que yo había hecho, $60.000 transferidos desde mi cuenta, deudas negociadas, el casero apaciguado, las nóminas salvadas, todo documentado, todo firmado. Esto no fue explotación, dijo. Fue supervivencia, y mi clienta lo hizo posible. El juez parecía poco impresionado con el teatro. Se admite la moción de desestimación. Así de simple. ¿Afuera? El aire era cálido. Margot me dijo que era libre. Pero caminando hacia mi coche, me di cuenta de que algo más silencioso también había terminado. No solo el caso, sino la parte de mí que todavía esperaba que les importara. Después de que cayera el martillo del juez, el silencio llegó rápidamente. Nadie llamó. Nadie escribió. Mi madre ni siquiera envió su habitual y vaga tarjeta de Navidad con una foto del jardín. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente fuera del radar en el mundo de mi familia. Volví al caballete que había sacado semanas antes. Compré mejores pinceles. Mezclé colores sin prisas. No importaba lo que pintara, paisajes, retratos inacabados. A veces solo capas de rojo sobre verde. No se trataba de crear algo bueno. Se trataba de sentir mis manos hacer algo que no era para nadie más. Una mañana. Llegó un correo electrónico de una mujer que había conocido años atrás a través de una subvención para una organización sin ánimo de lucro. Estaba ayudando a organizar una conferencia regional de liderazgo femenino. El tema era, resiliencia, reconstruir sin permiso. Dijo que querían a alguien que pudiera hablar sobre establecer límites con gracia, alguien que se hubiera alejado de algo que una vez la definió. Me querían a mí. Me senté con la invitación durante 2 días antes de responder. Luego escribí, sí, lo haré. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que mi voz se elevara por encima del silencio. Mi cumpleaños cayó en martes, tranquilo y sin ceremonias. Me tomé el día libre en el trabajo. Mientras el sol se deslizaba tras el musgo español, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Pienso en ti. Echo de menos a mi niña. 7 palabras. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, el mensaje flotando como una mano a medio extender. No era una disculpa. No era un reconocimiento. Era nostalgia, tal vez, o arrepentimiento. O el eco de algo que una vez quiso decir. Años atrás, ese mensaje me habría deshecho. Lo habría tomado como una señal para ablandarme, para reabrir las puertas que acababa de empezar a cerrar. Esa que olía a papel viejo y a cera de limón. Las luces del interior brillaban suavemente a través de las ventanas, y por un segundo. Me vi a mí misma colocando libros de bolsillo en el rincón del fondo, silenciosa, invisible, esperanzada. Pero ella ya no era yo. Seguí caminando, pasando por las tiendas. La sala estaba llena de mujeres, algunas con chaquetas de traje, otras con el tiempo prestado. Un suave murmullo se instaló cuando me puse detrás del atril. Las luces no eran duras. Pero aún así podía sentir el peso de ser vista. No traje notas.
Simplemente dije la verdad. Durante la mayor parte de mi vida, comencé. La que aparecía cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Dejé que el silencio se mantuviera. Pero lo más grande que he dado, dije lentamente, fue finalmente darme permiso para decir que no. Les hablé del préstamo. De los años de dar en silencio. De la noche en la mesa de la cena cuando dije lo único que nadie esperaba de mí, la verdad. No di nombres. Esto no iba de venganza. Ni siquiera de justicia. Iba sobre el peso y lo bien que se sentía dejarlo caer. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Luego vinieron los aplausos. No fuertes, pero reales. Una mujer en la primera fila asintió con lágrimas en los ojos. Otra se levantó lentamente, como si estuviera desplegando una verdad dentro de sí misma. Después, se acercaron a mí con historias no sobre boutiques o dinero, sino sobre límites y puntos de quiebre, sobre madres, maridos, hermanas, hijos, sobre despertar. Esa noche, caminé a casa bajo un cielo lleno de estrellas, con mi tarjeta de identificación todavía prendida en la blusa y pintura en los dedos del lienzo en el que había trabajado esa mañana. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.